Buenos días, mi nombre es José Fabián Castro Navarro, junto con mi compañero Carlos Loaiza, estudiantes del programa técnico en mantenimiento de máquinas de confección en el SENA 2 Quebrada Risaralda. A continuación le vamos a presentar la sincronización de la máquina fileteadora 4 hilos marca Sirúa. Entonces vamos a explicar brevemente las respectivas medidas y luego pasamos a un video práctico donde se va a sincronizar ya en la práctica. Entonces, el tipo de aguja para esta máquina es la B27. La altura de barra son 10 milímetros. Esta medida se toma cuando la aguja está en su posición más alta. Se mide de la punta de la aguja a la planchuela. La distancia entre el looper inferior y la aguja es de 3.2 milímetros. Esta distancia se toma cuando la aguja está en su posición más baja, que es el punto muerto inferior, y el looper debe estar en su máximo recorrido izquierdo. Entonces debe haber una distancia de la punta del looper al centro de la aguja de 3.2 milímetros. Debemos tener en cuenta que el looper debe quedar pasando 1 milímetro por encima del ojo de la aguja. La separación entre el looper inferior y la aguja es de 0.5 milímetros. Deben de quedar muy pegaditos, pero que no queden rozando. Debe haber una separación muy mínima. Enfrentamiento entre el looper inferior con el looper superior es de 0.5 milímetros. Esas dos distancias, para uno tener como una medida, es calcular que pase una hoja de cuaderno por el medio de los dos loopers. Esa es como la medida, como la guía que tiene uno para tomar esa medida. La separación entre la aguja con el guardaguja es de 0.5 milímetros. La separación entre la aguja con el guardalazada es de 0.5 milímetros. Corte de la cuchilla fija y móvil. La cuchilla móvil debe quedar a ras con la planchuela y alineada con el finger. Y la cuchilla móvil, cuando la máquina está en punto muerto inferior, cuando la aguja está en su posición más baja, debe quedar 1 milímetro por debajo de la cuchilla fija. Ellas deben de quedar muy bien pegaditas para que corten muy bien. Entonces esto es como una breve explicación teórica. Entonces vamos a pasar al video práctico. Bueno, acá continuamos, como ya le hemos explicado en la teoría, entonces ahora vamos a la práctica. Debemos aflojar estos 4 tornillos para levantar esta tapa para poder graduar la altura de barra. Es para cuadrar la altura de barra, la máquina debe estar en punto muerto superior, que es este donde se encuentra. Y el punto muerto inferior es cuando la biela baja, se encuentra en la posición más baja. Ella vuelve y sube, sube y sube, y cuando comienza otra vez a bajar, ahí es el punto muerto superior. Entonces ahora vamos a cuadrar la altura de la barra. Que es de 10 milímetros
de la punta de la aguja a la planchuela. Esta altura se debe calibrar con la aguja que está teniendo la máquina de frente, la que está al lado izquierdo, con la que está en la posición más alta. Entonces le damos la medida de los 10 milímetros. Como podemos observar, ya tenemos acá la altura de barra, 10 milímetros de la punta de la aguja a la planchuela. Entonces procedemos a apretar este tornillo. Ahí ya estaría calibrado la altura de barra. Bueno, ahora el siguiente paso, procedemos a quitar la planchuela, que se aflojan estos tornillos para quitar la planchuela y quitar los dientes. Bueno, ya quitamos la planchuela, entonces ahora procedemos a quitar los dientes, que aflojamos este tornillo que se encuentra en esta parte. Aflojamos. Bueno, como ya quitamos el diente diferencial, ahora procedemos a quitar el diente principal, que es este, y este es el diente auxiliar, pero vienen en el mismo bloque, vienen los dos. Acá en la parte de abajo podemos ver este tornillito, entonces lo soltamos y sacamos el diente. Como pueden ver, ya quitamos los dientes, entonces ahora tenemos más espacio para poder calibrar el looper con la aguja. Entonces necesitamos una llave boca fija número 8 y aflojamos este tornillo. Como pueden ver, ya el looper quedó suelto, ya se mueve solo. Entonces ahora procedemos a calibrar la distancia entre el looper y la aguja, looper inferior. Para esta calibración la máquina debe estar en su punto muerto inferior, que es cuando las agujas están en la posición más baja, que en este caso sería ahí. Bueno, procedemos a darle la medida. Recuerda que este looper se calibra con esta aguja, con esta, estando frente de la máquina, la que está al lado izquierdo, la que está en la posición más alta que las agujas. Una está más alta que la otra, está más bajita, esta está más alta. Entonces se calibra con la que está más alta, con la de la puntada de filete. Esta segunda aguja es la de la puntada de refuerzo. Entonces procedemos a darle los 3.2. Su máximo recorrido izquierdo del looper. Esta medida se da del centro de la aguja a la punta del looper. Deben de haber 3.2 milímetros. Como podemos ver, ahí está a 3.2 de distancia. Bueno, como ya tenemos los 3.2 milímetros de la punta del looper y el centro de la aguja, procedemos a apretar el looper. Pues ahora miramos la separación entre el looper y la aguja.
y también que el looper nos quede pasando 1 milímetro por encima del ojo de la aguja o la muesca de la aguja. Como podemos ver, ahí está pasando a 1 milímetro por encima del ojo de la aguja, y la separación del looper y la aguja está a 0.5 milímetros. Entonces ahí está en la distancia correcta. Pero cuando calibramos el enfrentamiento entre el looper y aguja y nos queda muy separado, o el looper se queda llevando la aguja, entonces vuelve y se afloja el looper y se retira o se acerca para darle la medida exacta. Entonces ahí la separación está perfecta y el looper nos está pasando 1 milímetro por encima del ojo de la aguja. Entonces ahí ya está calibrado looper inferior con aguja. Entonces procedemos a calibrar el enfrentamiento del looper inferior con el looper superior. Entonces debemos aflojar el looper superior para poderlo calibrar, que se afloja de este tornillo. Entonces lo aflojamos para darle su respectiva calibración. Bueno, para calibrar el looper inferior con el superior, cuando el looper inferior, que es este, avanza hacia la derecha, se debe encontrar con el looper superior cuello con cuello. Entonces colocamos cuello con cuello y la separación debe de ser de 0.5. Deben quedar muy cerquita, pero no pueden quedar rozando, porque Ahí hace está perfecto. que se partan los loopers. Como podemos observar, ya ahí quedó calibrado el enfrentamiento de los loopers, ¿verdad? Cuello con cuello, una distancia de 0.5. Para calcular esta distancia se calcula que pase el grosor de una hoja de cuaderno en el medio de los dos loopers. Entonces procedemos y apretamos el tornillo suavemente, que no se vaya a desacomodar la medida. Bueno, ahora procedemos a mirar la distancia entre las agujas y el guardalazada. El guardalazada es este que está en la parte de atrás de las agujas. En este caso el guardalazada nos quedó con la medida correcta, pero cuando la medida no da, está muy separado, muy pegado, él tiene un tornillo. Este tornillo se afloja, entonces se acerca o se aleja el guardalazada para darle la correspondiente medida. Entonces ahora procedemos a calibrar las agujas con el guardaguja. El guardaguja es esta que vemos acá. Tiene un tornillo en esta parte. Este es el tornillo para aflojarlo y acercar o alejar el guardagujas. En este caso, la distancia se encuentra correcta. Ahí nos está protegiendo bien las agujas. Bueno, ahora ya tenemos las calibraciones de aguja y los loopers y entre loopers. Entonces vamos a colocar los dientes para colocar la planchuela.
como ya colocamos los dientes, entonces colocamos la planchuela, apretamos y miramos que los dientes deben de quedar 1 milímetro por encima de la planchuela. Esa es la medida estándar. Ahora procedemos a darle la calibración a la cuchilla. Entonces aflojamos este tornillo, que de acá se afloja el bloque, que es este movimiento que hace esta cuchilla. Y aflojamos este tornillo para soltar la cuchilla fija, hasta la cuchilla fija. Aflojamos este tornillo, ella sube o baja. Y aflojamos este otro tornillo, que es el que permite acercar o alejar la cuchilla para darle su respectiva medida con la cuchilla fija. Esta es la cuchilla móvil. Esta que se encuentra acá es la cuchilla móvil. Se encuentra asegurada con este tornillo. Entonces aflojamos este tornillo y ella ya queda suelta. Como pueden ver, ella se mueve. Ya sube y baja. Entonces, como pueden ver, ya tenemos el sistema de corte suelto. Ahora procedemos a darle su respectiva calibración, sus medidas. Bueno, vamos a darle la respectiva calibración a las cuchillas. Entonces, la cuchilla fija debe quedar a ras con la planchuela y debe quedar también a ras con el finger, con esta piecita que vemos allá, que es donde se forma el filete. Ya tenemos la cuchilla a ras con la planchuela y alineada con el finger. Entonces apretamos el tornillo que sostiene el bloque y apretamos la cuchilla. Entonces ya la cuchilla fija ya tiene sus respectivas medidas. Vamos a darle la medida a la cuchilla móvil. Entonces, cuando la máquina está en su punto muerto inferior, que es cuando las agujas están en la posición más baja, la cuchilla móvil debe quedar 1 milímetro por debajo de la cuchilla fija. Como esto es un bloquecito, entonces de este tornillo se acerca o se aleja. Entonces la acercamos que queden bien pegaditas y apretamos. Es ahora, vamos a mirar que la cuchilla nos quede 1 milímetro por debajo de la cuchilla fija. Como vemos, en este caso está muy bajita, la subimos. La máquina debe estar en su punto muerto inferior para poderle dar esta medida. Entonces, apretamos el tornillo. Y ahí tiene la medida correcta. Entonces, con las medidas correspondientes, entonces procedemos a enhebrarla para hacer el ensayo de costura. Bueno, entonces ya la enhebramos, acá procedemos a darle prueba de costura, a ver cómo nos quedó.
como pueden ver ahí quedó cociendo correctamente, quedó excelente. Muchas Muchas gracias.